Apaga la luz, sube un poco el volumen y escucha con atención. Si eres padre primerizo y vives lejos de la ciudad, por favor quédate hasta el final de lo que te voy a contar. No lo digo como recurso dramático. Lo digo porque lo que nos pasó a nosotros puede pasarle a cualquiera que se confíe en el silencio del campo. Me llamo Conrado. Hace años yo era uno de esos que se sienten invencibles con mapas y maletas. Planeas la mudanza, mides kilómetros, compras repisas y piensas en el primer cumpleaños del bebé como si fuera una obligación alegre que resolver. Jazmín y yo nos casamos con la idea de empezar de cero. Menos ruido, más aire, un patio donde el niño pudiera correr. Nunca imaginamos que el cambio de paisaje traería sombras que no aparecen en Google Maps. La casa estaba fuera del pueblo, pegada a un monte bajo, con un techo que crujía cuando el viento venía del lago. Los pisos olían a madera vieja y algo a humedad que nunca se iba del todo. Por las noches el cielo era un techo enorme de estrellas que parecía más cercano. Por el día, una calma que a nosotros nos sonaba a paz. Los vecinos eran gente de tiempo medido. Don Esteban, hombre de manos como raíces, y doña Lucía, que te miraba primero la cara y luego te hablaba como si pesara en palabras todo lo que iba a decir. Nos recibieron con panes y advertencias, y las advertencias llegaron con la misma naturalidad que las tortillas, sin dramatismo, como quien comenta el clima. Aquí no es igual que en la ciudad, me dijo don Esteban la primera semana. Hay cosas que no ves en la tele. Doña Lucía añadió, casi en voz baja, que en las noches había que tener cuidado con los animales y con lo que anda por los montes. Nos contaron, como quien recuerda una canción antigua, la leyenda de una mujer que no es mujer. Una presencia que se convierte en lechuza, una bola de luz que aparece sobre las casas donde nacen niños. Dicen que se mueve con hambre de calor de vida, que escoge recién nacidos y les deja marcas que ningún pediatra explica. Jazmín las escuchó sin detener el tambor de su corazón. Yo preferí sonreír, abrazarla y decir que todo eran historias para asustar a los forasteros. Acepté que colgaran ramilletes de romero en la puerta solo para que ella durmiera tranquila. Acepté que doña Lucía dejara unas tijeras abiertas en la cocina sin entender exactamente por qué. Era una manera de demostrar que respetábamos al pueblo, nada más. Yo, que había pasado noches en clínicas con batas y protocolos, no entendía cómo creer en sombras cuando tienes antibióticos y revisión neonatal. Carlitos nació una noche de verano con un llanto que parecía prometer todo. Tenía la piel lavada por la luz de las lámparas y los ojos como dos carbones curiosos. La casa entera se inundó de una calma rara, de esas que te hacen sonreír sin querer. Su llegada fue la culminación de meses de espera y de planes pequeños. La cuna junto a la ventana, los pañales apilados, la primera ropa que mi madre había traído doblada con dedos que habían visto otras mudanzas. Las primeras semanas fueron un sueño empolvado de ternura y de hospitalidades. Visitas cortas, cafés en la mañana, consejos de abuelas que nos miraban como si tuvieran todo el futuro en la palma de la mano. Nosotros dormíamos poco y mirábamos mucho a Carlitos. Me sorprendo aún ahora al recordar la facilidad con la que me sentía invencible con un hijo en brazos, hasta la noche en que dejó de ser el mismo. No hubo un solo ruido que te prepare para eso. Fue un sonido indescriptible. No era el ulular de una lechuza común, ni la caída de ramas en la azotea. Fue un choque de aire y un rastro de plumas en el umbral de la ventana, como si algo gigante se hubiera encogido para caber en ese hueco. Jazmín me despertó con una mano en el pecho, ojos abiertos en una alarma que en segundos se convertiría en terror. Algo había golpeado la cuna. Algo dejó un rastro de polvo oscuro en la sábana del bebé, un perfume extraño, húmedo, como de tierra removida. Corrí a la habitación en pijama, tropecé con los muebles y la escena me pegó en la garganta. El bebé lloraba, pero su llanto tenía una cadencia hueca,
una repetición que no se parecía al alma llena que habíamos conocido. Le pasé la mano por la cabeza y encontré una costra pequeña detrás de la oreja. 3 líneas finas que parecían rasguños. No había sangre. Solo una marca que brillaba con una luz propia bajo la lámpara. Jazmín tomó al niño y lo acercó a su pecho, como si temiera que cualquier separación fuera definitiva. Esa noche fue larga como una carretera sin fin. Llamamos al doctor del pueblo, un hombre amable que hizo la revisión con manos de padre y con la prudencia de quien no veta creencias. Dijo que no veía signos de infección, que el bebé estaba estable y que probablemente solo había tenido una pesadilla. Nos dejó una receta. Nos miró con paciencia y, lejos de ofrecernos explicaciones, nos ofreció tiempo. Mientras tanto, los vecinos pasaron a dejarnos pequeños objetos: un ramo de romero enfrente de la cuna, una tela con un nudo extraño, las tijeras abiertas que doña Lucía insistió en colgar en la pared. A la mañana siguiente, me senté en la mecedora y miré a Carlitos dormir. Su respiración era regular, pero algo en su mirada al despertarse era distinto. Había menos brillo, como si una parte de él hubiera aprendido a no querer mirar mucho. Los días siguientes no fueron fáciles. A ratos parecía un niño normal que buscaba mis manos para caminar. A ratos quedaba quieto mirando una esquina, como si esperara algo que yo no podía ver. Le bajaron las ganas de comer. Le costaba sostener la mirada. El pediatra del centro dijo: quizá esa adaptación, el de la ciudad, hubiera pedido exámenes complejos, pero en ese tiempo todo era esperar y observar. El primer ataque dejó una cicatriz que no estaba solo en la piel. Con el paso de las semanas, notamos que Carlitos dormía en horas raras, que despertaba sobresaltado, con un olor a humedad que ninguno de nosotros detectaba. A veces, al entrar a la habitación, había un leve rastro de plumas pequeñas en el piso, apenas suficientes para que uno dude de su propia vista. Los vecinos murmuraban que ya había pasado antes, pero nosotros nos habíamos ido convencidos de que la ciudad nos protegería. La realidad demostró que la protección no siempre se compra ni se etiqueta. Empezaron las noches de guardia. Nos turnábamos, sentados en el pasillo, con la radio en voz baja, pendientes de cualquier ruido. Uno cree que eso une a una pareja. A nosotros la vigilancia nos fue comiendo por dentro. Jazmín se convirtió en una sombra de la mujer que abracé. Ojos hundidos, manos siempre ocupadas en ajustar mantas, una mente que no se soltaba del niño. Yo intentaba sostener la cordura con ironías que en casa nadie aceptaba, y mi escepticismo fue retrocediendo como un soldado herido ante lo inexplicable. La primera vez que escuchamos a la anciana del pueblo decir las palabras de la leyenda fue en la cocina, con la ventana abierta al crepúsculo. Ella llegó con una garrafa de agua que juraba venía de un cenote cercano, aunque nunca dijo exactamente dónde. Nos la ofreció con la calma de quien entrega algo que siempre ha estado ahí, sin urgencia, sin mayor explicación. Acepté la garrafa más por cortesía que por convicción. Bebimos un poco aquella noche, curiosos, y no pasó nada raro, pero a la mañana siguiente, al cambiarle el pañal a Carlitos, noté que volvía a quedarse mirando la pared. Hablé con la anciana, y ella me miró con unos ojos que parecían conocer los bordes de lo que no se ve. «No vendemos certezas», me dijo sin levantar la voz. «Contamos lo que pasa. Ustedes decidirán creer o no». La frase me quedó pegada porque, por entonces, todavía me sentía dueño de la razón. Sin embargo, la sucesión de noches extrañas fue minando esa seguridad. Una tarde, en una de esas salidas al pueblo para comprar leche y olvidos, escuché a unos muchachos decir que en la orilla del río, más arriba, alguien había visto una luz que bajó del cielo. Les expliqué con orgullo mi formación, con la banalidad de quien ha leído más artículos científicos que historias de pueblo. Ellos rieron con cariño, como se ríe de los que creen saberlo todo. Esa risa no me molestó entonces, me dolió después. Creo que lo más cruel de todo fue la lentitud con la que sucedió.
No hubo un evento cataclísmico que lo explicara todo. Hubo pequeñas fracturas que se fueron abriendo hasta dejar un hueco. Carlitos comenzó a coger frío, una indiferencia hacia los juegos, una preferencia por la quietud. Los vecinos proponían oraciones, rituales de casa y objetos simbolizando protección. Algunos nos miraban con pena, y otros, con la soberbia de quien dice, «Te lo dije». Nosotros alternábamos entre seguir su consejo y reírnos de nuestras propias supersticiones. En las noches, yo hablaba en voz alta con la esperanza de que mis palabras fueran escudo. Le decía a Carlitos que era mi hijo, que la vida era cosa de hombres y mujeres y ruedas que giran. Me esforzaba en encontrar una conexión que recuperara lo que se había ido. La culpa tiene 1000 caras. La mía adoptó la forma de preguntas. ¿Fue culpa mía por bajar la guardia? ¿Fue culpa de no insistir más con médicos? ¿Fue culpa de mudarnos? Cuando el sueño se vuelve sospecha, la culpa se instala y no te deja ni al baño. Me despertaba a medianoche, buscando el ritmo de su respiración, como si mi propio corazón fuera un detector. En el trabajo la cabeza me fallaba. En la mesa de la casa me encontraba repasando las noches una por una. Jazmín, por su parte, dejó el trabajo y se enfocó en el niño. La maternidad la envolvió como una tela que, a la vez que la protegía, la aislaba del mundo. Sus ojos, tan vivos antes, se hicieron opacos, como si guardaran algo que no debía salir. Pasaron meses. Llevamos a Carlitos a especialistas en la ciudad. Hicimos análisis que no supieron explicar del todo su somnolencia y su falta de reactividad. Un neurólogo habló de posibles causas neurológicas, otro de problemas endocrinos que podrían ocultarse tras pruebas más largas. Cada hipótesis nos ofrecía una dirección distinta, y ninguna traía paz real. En casa la leyenda seguía rondando, ahora más concreta. La gente del pueblo hablaba de marcos de puertas que se dejaban abiertos por descuido, de luces que venían en racimos y se posaban en los techos. Nosotros seguíamos sin pactar con ninguna versión. Ni la científica nos había dado respuestas, ni la superstición nos liberaba de la angustia. Una madrugada, después de muchas noches sin dormir, nos sentamos los tres en la cocina. Hacía frío en la casa porque la vieja estufa se negaba a calentar lo suficiente. Carlitos dormía sobre la silla de paseo como un muñeco suave. Jazmín me tomó de la mano y por primera vez en meses dijo algo que nos parecía inaceptable antes. «No quiero que esto esté aquí, Conrado. No quiero que este pueblo nos encierre en miedo». Le prometí que buscaríamos otro lugar, un sitio donde pudiera respirar, donde la ciudad permita pensar que uno puede curar con médicos y tiempo. Así fue que, poco a poco, empezamos a empacar recuerdos. La decisión no llegó de un día para otro. Fue un proceso nocturno que combinó desesperación y esperanza. La idea de mudarnos de nuevo era un intento de ganar distancia, de quitar al lugar la carga de lo sucedido. Empacamos fotos, ropas, juguetes sin mucho ruido. Don Esteban nos miró con una mezcla de compasión y distancia. Doña Lucía nos dijo que allá donde fuéramos tendríamos que llevar cuidado. Nadie nos ofreció certezas. Algunos nos despidieron con panes, otros con silencios. Al irnos, la casa quedó con el olor de nuestra partida. La cuna vacía, el ramito de romero que colgaba de la puerta, empezaba a secarse. Durante el viaje en la camioneta hacia la ciudad, vi a Carlitos dormido, su rostro inmenso en la luz que entraba por la ventanilla, y sentí una culpa que me desarmó. Había algo en él que la ciudad no repararía. Y aún así, lo arrastrábamos con nosotros, como si un cambio de latitud pudiera recomponer un alma herida. En la madrugada, al cruzar un puente, noté luces en el horizonte. 3 puntos que se movían en formación y que no pertenecían al tráfico. Pensé en fantasías y en películas. Pensé en la fatiga del viaje, en el deseo de que la carretera fuera la respuesta. No tuve respuestas. Los meses en la ciudad fueron una mezcla de avances médicos y retrocesos emocionales.
Carlitos mejoró en algunos aspectos. Comenzó a ganar peso. La gente dijo que el aire de la ciudad le hacía bien. Pero las miradas seguían siendo diferentes. Las noches seguían abandonándolo a veces en vigilia y a veces en una pesadez que lo dejaba ajeno. Nosotros aprendimos a convivir con la normalidad a medias. Íbamos al colegio, al trabajo, pero el fantasma de aquella primera noche en la casa rural seguía ocupando un espacio que ninguno quería nombrar. El tiempo tiene maneras perversas de ensanchar el dolor. La vida siguió, con su ritmo de facturas, de cumpleaños, de pequeñas celebraciones. Llegó la escuela preescolar para Carlitos. Lo acompañé los primeros días y lo vi alejarse con una mochila que le quedaba grande. Sentí una especie de alivio, cortado por la sospecha de que la herida interna no se curaba con horarios. Yo, que había pensado en soluciones prácticas, descubrí que hay cosas que la lógica no alcanza. Y sin embargo, la vida, que insiste en transcurrir, nos puso otra caja delante. Jazmín quedó embarazada de nuevo. La noticia me agarró entre la alegría y el miedo. Pensé en la posibilidad de volver a empezar, de reparar con un nuevo latido lo que el primero había llevado. Pensé en cómo explicar a Carlitos que habría un hermanito sin convertir ese anuncio en un sacrificio que él no pidió. Jazmín, pese a todo, tenía esa sonrisa que vuelve a brotar a veces cuando las horas la permiten. Se aferró a la esperanza con las manos de quien sabe que la esperanza no pide permiso. Fue entonces cuando decidimos aceptar una oferta de trabajo que nos llevó más lejos. Una oportunidad en un estado lejano, donde la promesa de trabajo garantizaba mejores condiciones y, sobre todo, la posibilidad de dejar atrás murmuraciones y cenotes con historias. Empacamos de nuevo, con menos entusiasmo y más prisa. El plan era claro en la superficie: mudanza, nueva casa, nuevo comienzo. Pero el miedo es un animal astuto y siempre encuentra rincones donde esconderse. Yo, que había prometido cuidar, me sentía nuevamente atrapado entre la necesidad de creer en soluciones y el recuerdo de la noche en que algo tocó la cuna de mi hijo. Al llegar a la nueva casa descubrimos que la comunidad era distinta. No había las mismas miradas que nos habían recibido la primera vez. Aquí las personas no contaban historias de luces ni dejaban tijeras en la cocina. Sin embargo, la sensación de vulnerabilidad que yo traía no se fue con el paisaje. Jazmín estaba al principio de su segundo trimestre. Se movía con la cautela de quien ya conoce el milagro y la pérdida que lo acompaña. Compramos una cuna nueva. Colgamos cortinas que amortiguaban el ruido. Tratamos de fingir que éramos una familia como cualquier otra. Pero hay cosas que no se apagan con cortinas. Los recuerdos, la culpa, la sensación de haber sido derrotados por algo que no supiste enfrentar. Una noche, ya instalados, tuve la impresión de que alguien nos observaba desde el monte detrás de la casa. No lo vi con claridad, pero vi una luz tenue que se apartaba entre los árboles. Era poco más de un destello, y la razón me dictó que fuera un faro de algún coche lejano o una linterna de cazadores locales. Sin embargo, la misma razón me recordó que los humanos también pueden engañarse cuando el corazón está dispuesto a creer en lo peor. Esa noche me quedé despierto hasta tarde, mirando el techo, repasando las fechas, contando las horas como si con eso pudiera comprar un futuro sin sorpresas. No fue hasta que Jazmín me tocó la mano que me permití cerrar los ojos. Dormí mal, con la sensación de que algo pequeño y persistente me rozaba la nuca. No voy a ponerme a adornar los hechos ni a presentarlos como pruebas. No tengo documentos que conviertan en ley lo que vivimos. Lo único que puedo ofrecerte es mi testimonio, la honestidad de un padre que vio cambiar a su hijo por algo que no supo nombrar. Y al contar esto, lo hago con la urgencia de advertir a otros padres. Escuchar a la gente del lugar, aunque uno sea escéptico, a veces no es superstición sino prevención. Si esta historia te está hablando desde algún rincón, si te genera inquietud,
te pido ahora algo breve. Suscríbete al canal y deja en los comentarios desde dónde me escuchas. Esa pequeña acción ayuda a que otros escuchen y quizás se cuiden. A partir de ese susurro del público, quiero seguir contando. Hay noches que no se olvidan, voces que vuelven y pasos que se oyen en el patio cuando uno cree que todo está en silencio. Nuestra decisión de mudarnos no borró la sensación de que algo nos seguía. Durante los meses siguientes hubo señales pequeñas. Una lámpara que se apagaba sola. Una cuna que parecía haber sido removida levemente. El sonido de alas, apenas perceptible, en las colecciones de hojas que había en el jardín. Las explicaciones racionales existen, y las buscamos con empeño. A la vez, hubo instantes en que la observación de la gente local nos hizo pensar en que la línea entre leyenda y experiencia puede volverse tan fina que uno ya no sabe dónde pararse. Mientras esperábamos al segundo hijo, mi postura oscilaba entre la fe médica y el respeto por lo que la gente contaba. Había días en que me caricaturizaba a mí mismo, imaginando a Conrado el escéptico, y me reía. Había noches en que me quedaba sin risa. Las sombras de las persianas en la pared a veces tomaban formas que mi mente interpretaba y luego rechazaba. De pronto, uno siente que no puede confiar ni en la luz ni en la oscuridad. La primera parte de esta historia termina aquí. No por voluntad de suspense, sino porque la vida nos empuja con episodios que aún dolían al narrarlos. Dejo el relato en la tela de una incertidumbre que pesa. Aprendimos a no descartar las palabras de los que conocen el monte. Supimos que la ciudad no cura todas las heridas. Entendimos, a costa de noches infinitas, lo que significa perder la inocencia de creer que con la razón basta. Hay cosas que no puedo explicar con diagnósticos ni con historias. Hay imágenes que no se borran y que me acompañan cuando apago la luz y escucho el viento. Continuaré, porque contarlo es la única manera que conozco de seguir respirando. Cuando llegamos al estado donde nos ofrecieron trabajo, el aire fue lo primero que nos golpeó. Un sopor húmedo que pegaba la ropa al cuerpo y hacía que las noches parecieran una prolongación del día. Aquí los grillos son un coro espeso y los insectos dejan una humedad de perfume en la piel. Los techos se cubren de sombras que se mueven con la brisa y los árboles crujen como si guardaran secretos que nunca se atrevieron a decir en voz alta. Jazmín estaba ya en el segundo trimestre cuando abrimos la última caja. Había una mezcla de esperanza y de miedo en ella que yo no supe nombrar. La comunidad era más pequeña de lo que imaginábamos. Calles de tierra, una tienda que vendía de todo y de nada, una plaza donde los niños corrían descalzos y las mujeres se sentaban a tejer. Al tiempo, empezamos a conocer rostros que hablaban sin adornos. Algunos miraban con curiosidad, otros con cautela. La anciana que nos vendió la casa nos advirtió, con la misma calma con la que se sirve el café. Aquí las noches no son como en la ciudad. No explicó más. Yo asentí sin demasiado interés, pero había algo en la manera en que lo dijo que dejó una línea de inquietud en mi pecho. No pasó mucho hasta que la historia de la bola de fuego se hizo presente en conversaciones que intentábamos evitar. Algunos la contaban como anécdota para asustar a los niños, otros como advertencia genuina. Nos enteramos de que, según los que habían nacido y vivido allí, la luz aparecía sobre casas con embarazadas, que venía como una esfera cálida, de un naranja vivo, que no se parecían a las fogatas ni a ninguna lámpara humana, que marcaba las puertas, que se posaba en los techos, que a veces se mostraba en la distancia como un ojo que buscaba. Las palabras eran dichas sin dramatismo, pero con la firmeza de quienes repiten lo que han visto más de una vez. Empezamos a tomar precauciones que yo no formulaba como creencias, sino como gestos de respeto hacia la gente que nos rodeaba. No eran rituales complejos. Eran objetos que la gente dejaba en el umbral, viejas palabras de bendición, y la oferta reiterada de la anciana de traer agua de un cenote. Ella hablaba de ese agua como quien habla de un remedio de la casa,
Decía que había cosas que no se alejan con pomos ni con seguros. Yo le agradecí con frialdad profesional, consciente ya de mi tendencia a racionalizarlo todo, y acepté la garrafa más por la paz de Jazmín que por convicción. Bebimos un poco, y no pasó nada espectacular. Lo que sí comenzó a suceder fueron noches de una incomodidad que no se curaba con persianas. Durante el tercer trimestre, las manifestaciones se volvieron más insistentes. A veces era una luz que, tras la cortina, dejaba un halo inusual en la habitación. Otras, un siseo leve en el alero, casi como un roce de seda. El pueblo decía que cuando la esfera está cerca, los animales se inquietan. Perros que aúllan al vacío, gallinas que se recogen en el corral sin razón aparente. Nosotros notamos que los aires acondicionados se comportaban raro. Se apagaban sin motivo y se encendían con un zumbido distinto. Nada de esto era una evidencia científica, y lo digo con claridad. Eran señales según la percepción de la gente y la nuestra. Pero la sensación crecía en mí como un rumor que no podía ignorar. Jazmín, que antes guardaba la calma con la firmeza de quien mira hacia adelante, empezó a cambiar. Los últimos meses del embarazo la encontré más callada, con las manos a menudo sobre el vientre, como si quisiera contener ahí el mundo entero. Comprendí que su miedo no era solo por ella, sino por el hijo que estaba por nacer y por lo que habíamos vivido con Carlitos. Yo intentaba sostenerla con explicaciones y planes prácticos, pero en las noches me sorprendía haciendo guardia frente a su puerta, escuchando cualquier rumor. Me transformé en un guardián que ya no confiaba en su escepticismo. Una tarde, la anciana del pueblo vino a traernos otra botella. No habló de cenotes ni de curas. Dijo solamente, llévala en la cuna, porque hay cosas que pasan cuando uno no mira. No quise preguntarle más. Esa noche dormí con los audífonos apagados sobre la mesita de noche, recordando la manera en que nos hablaban los vecinos. Recordando las plumas que alguna vez dejamos en el pasillo sin entender cómo habían llegado. La vigilia se fue convirtiendo en algo cotidiano, y con la costumbre vino la fatiga. Sofía nació una madrugada caliente de verano. Recuerdo la luz amarilla del pasillo, el olor a sudor y a jabón, el llanto que estalló como un llamado. Cuando Jazmín la sostuvo por primera vez, todo pareció detenerse. Tuvimos la misma sensación que se tiene con el primer hijo. La vida se reinicia, el reloj se pone en cero. Carlitos, que ya tenía algunos años, miraba a la bebé con una mezcla de curiosidad y timidez. Había en él una calma nueva, una relación cuidada por ambos padres. Nos relajamos por primera vez en meses. Fuimos ingenuos. Las primeras noches con Sofía fueron un alivio vigilado. Dormíamos poco, como le pasa a todo padre reciente, pero había momentos de ternura que parecían borrar el pasado. La casa tenía un calor pegajoso, y las ventanas estaban abiertas para dejar entrar la brisa que empujaban los árboles. Recuerdo haber cerrado la persiana esa noche y pensar que por fin las sombras se alejaban. No eran las sombras las que vinieron, fue la luz. No puedo decir si la vi primero con mis ojos o si la sentí en la piel. Fue una presencia que ocupó la esquina de la habitación, un punto de color naranja que no pertenecía a ninguna lámpara. La esfera se movía sin sonido, como si la noche la costurara. Jazmín se incorporó con la expresión de quien ve una pesadilla real. Carlitos se despertó con un sollozo ahogado y señaló hacia la cuna con una mano temblorosa. Yo no entendía. Me levanté de un salto, pero al hacerlo, sentí un peso que me aplastó el pecho, una presión que hizo que mi respiración se hiciera corta. La esfera se acercó a la cuna con una lentitud que parecía deliberada. No era un ataque rápido ni un destello violento, era más bien un gesto de reclamo. La luz cubrió la habitación y la piel me dolió con un calor sutil que no quemaba pero que dejaba una marca. Jazmín gritó de un modo que aún me persigue. Un grito de madre que suena por debajo de la garganta. Sin palabras, solo viento. Intenté agarrar la cuna,
empujarla entre los dos, pero mi fuerza fue poca ante lo que sucedía. La luz se enroscó alrededor de la sábana, y por un instante creí ver que la forma de la esfera se bifurcaba en plumas, o que mi mente devolvía lo que había visto años antes, como si el recuerdo quisiera obedecer a la nueva escena. Lo que ocurrió después se me quedó en la garganta. La esfera se elevó hacia el techo con la cuna, como si la atrajese hacia un punto abierto en el tejado. Escuché crujidos, un sonido como de hilo que se tensa, y luego un silencio tan rápido que me dolió. La cuna había quedado vacía en el centro de la habitación. Jazmín la tomó en ese vacío, sus brazos sosteniendo un peso inexistente. El llanto de Carlitos se mezcló con el mío, y nuestras voces se transformaron en una especie de ruido blanco que no conducía a nada. No hubo un momento heroico en la casa, no hubo una batalla que ganamos, hubo desconcierto, hubo instinto. Salí disparado hacia la calle, tropecé con los escalones, grité pidiendo ayuda. Los vecinos aparecieron con linternas como si el tiempo se hubiera acelerado, con rostros que reflejaban la confusión y el miedo. Uno de ellos dijo que había visto una luz elevarse hacia el monte, como una estrella que cambiaba de rumbo. Otro comentó que el perro del vecino había ladrado hasta quedarse sin voz. Las descripciones eran distintas, fragmentadas. Cada quien daba un pedazo del rompecabezas que no tenía una forma completa. Nos lanzamos a buscar. Iba con el corazón a punto de estallar, sin pensar en racionalidad, solo en la mano pequeña que alguna vez sostuve. Desde la casa hasta el borde del monte no hay más que un tramo de maleza y un camino de tierra que baja hacia una zona donde, me contaron después, hay pozos de agua y respiraderos de lluvia. Un vecino recordó un cenote que decía la leyenda, un lugar del que se hablaba en susurros, cuando los mayores bebían en la plaza. No quiero entrar en detalles técnicos sobre pozos o cómo llegaron a ser. Lo que puedo decir es que nosotros corrimos sin plan, con la desesperación por motor. No encontramos el cenote esa noche. O mejor dicho, llegamos a un borde que me pareció profundo, con agua quieta que reflejaba el cielo como un espejo que no quería devolver rostros. Era tarde, estaba oscuro y la maleza hacía difícil el paso. Algunos hombres ofrecieron ir por cuerdas y linternas. Otros dieron la idea de bajar en grupo. Yo no acepté pensar en la prudencia entonces. Me transformé en un animal que solo quería recuperar lo que había desaparecido. Pero el bosque no nos fue aliado. No descubrimos una abertura clara. No tuvimos un punto donde decir, aquí está. La búsqueda estuvo llena de voces huecas y de pasos que chocaban contra la oscuridad. Volvimos a casa con las manos vacías y una sensación de derrota que se pegó a la piel. Durante los días siguientes, intentamos todo lo humano. Avisamos a la policía local, que nos escuchó con la seriedad que merece un padre que ha perdido a su hijo, y abrió un registro. La gente del pueblo nos acompañó con sus consejos y sus historias. Algunos recomendaron cerrar la casa, otros propusieron vigilancia constante. La anciana vino y nos miró sin sorpresa, con unos ojos que parecían haber amortiguado muchas pérdidas. Dijo que había sido así, que la luz venía y que a veces tomaba. No dijo nada que nos consolara, no ofreció milagros. Su silencio fue, quizá, lo más honesto que encontramos. En la búsqueda oficial se hicieron rastreos por la zona, se revisaron cuevas, se inspeccionaron bordes de cuerpos de agua, se interrogaron a testigos. No hubo rastro humano de violencia, no apareció señal que indicara un secuestro tradicional. Hubo pistas que, sin embargo, no conducían a una respuesta clara. Huellas que terminaban en lodo donde parecía que la tierra había sido removida de forma extraña. Ramas partidas en formas que no tenían sentido. El testimonio de alguien que creyó ver una luz subir hacia un lugar donde no hay camino. La policía hizo lo que pudo dentro de su ámbito. Nosotros hicimos lo que pudimos dentro del nuestro.
Preguntamos a la gente mayor, seguimos nombres y lugares que algunos decían conocer. Entre la gente que vino a ayudarnos, hubo quien aconsejó no bajar a ciertos pozos por respeto a lo que allí mora. Hubo quien comentó que algunos lugares guardan memoria y reaccionan si los ofendes. Yo escuché, y a la vez me sentí arrastrado por la necesidad de encontrar explicaciones que fueran tangibles. La tensión entre creer en lo que la comunidad decía y recurrir a la razón me dejó sin orillas. Hice llamadas a profesionales, consulté mapas, pedí que nos orientaran lugares para buscar. Todo fue útil y a la vez insuficiente. Lo que siguió fue una espiral de intentos y de renuncias. Nos invadió la tarea terrible de aprender a vivir con la ausencia de una niña que una vez estuvo en brazos. Jazmín se quebró de manera que yo no supe contener. Pasó largas horas en la cama, sin fuerza para levantarse, con la mirada perdida y las manos que apretaban una manta, como si en ella guardara a Sofía. Los especialistas me dijeron duelo complejo, depresión profunda. La medicina nombró lo que veíamos y le dio un espacio en un expediente. Pero los nombramientos médicos no nos devolvían a la hija. No había pastilla que devolviera una mano que me rodeaba. Carlitos retrocedió en su silencio. Volvimos a ver en él la inquietud que había estado quieta años atrás. A ratos se mostraba desapegado, y otras veces se pegaba a Jazmín como si quisiera protegerla, y a la vez no supiera cómo hacerlo. En la casa se instaló una quietud que pesaba. Yo intenté ocuparme de los trámites, de las respuestas administrativas, de las entrevistas con quienes querían ayudar. Por la noche, me despertaba con la convicción de que, si hubiese sabido algo diferente, las cosas habrían terminado de otra manera. La culpa, esa compañía antigua, me mordía las horas. La relación entre Jazmín y yo empezó a resquebrajarse en silencios. No era una ruptura sonora. Era más bien el desgaste de no poder compartir la misma realidad. Ella vivía con una presencia que era un agujero. Yo vivía con la necesidad de explicarlo. Nos mirábamos y nuestra mirada no se encontraba donde antes. A veces discutíamos por cosas pequeñas. La manera de organizar la ropa de Sofía, una foto que no quería guardar en una repisa, la hora en que Carlitos debía empezar la escuela. Esos desencuentros eran la señal de que el dolor podía ser una arqueta que guarda memoria. Yo quería salir a buscar, a investigar. Jazmín quería permanecer, recibir a los que traían consuelo. Yo no comprendí que la herida de cada uno se daba en tiempos distintos. Con el pasar de los meses, se hicieron visibles consecuencias que no sabíamos cómo manejar. Jazmín dejó de cocinar, dejó de salir, y su mundo se redujo a la casa. No hubo escándalo público, no hubo acusaciones violentas, hubo un desgaste lento, como una marea que arrastra con delicadeza lo que estaba firme. Se habló con profesionales, con médicos y terapeutas. Algunos propusieron hospitalización temporal, otros recomendaron grupos de apoyo. Fuimos a algunos encuentros, a algunas sesiones, y cada tanto hubo destellos de mejora. Pero la sombra, si me permiten usar la palabra, se había instalado sin permiso. La gente del pueblo nos apoyó en silencio. Algunos vinieron a dejar comida. Otros trajeron recuerdos de Sofía que no nos atrevíamos a guardar. Hubo miradas compasivas y otras más directas. Padres que nos miraban como diciendo, esto podría ser cualquiera. Eso fue lo que más dolió. La convicción de que la amenaza no respetaba fronteras. Empecé a escuchar más las historias de vecinos que habían perdido cosas que no entendían, y comprendí que el temor aquí no era un capricho folclórico. Era una manera de nombrar riesgos que la comunidad había aprendido a manejar con costumbres. Con el tiempo, la separación entre nosotros se volvió inevitable. No fue una decisión tomada con alegría. Fue la conclusión de dos personas que ya no sabían cómo sostener el dolor compartido sin lastimarse más. Jazmín se fue a casa de su madre por un tiempo,
buscando un lugar donde recomponer pedazos. Yo me quedé aquí, en la casa que fue escenario de lo que perdimos, aferrado a la búsqueda de respuestas que quizá no existen. La distancia nos trajo momentos de comunicación tenue y de visitas con un aire de cautela. No quiero que esto parezca una historia de fracasos dramáticos. Fue, ante todo, la consecuencia de una ausencia imposible de llenar. Años después, la vida nos puso en caminos paralelos. Carlitos creció con la marca de lo que sucedió. A veces era capaz de reír con fuerza, y otras veces se perdía en silencios que me partían. Yo encontré en el trabajo una forma de escape, y en la noche, la compañía de recuerdos que no se apagan. Jazmín, por su parte, intentó reconstruirse rodeada de su familia. No hubo reconciliación espectacular ni un milagro que cerrara la herida. Hubo, en su lugar, una aceptación amarga de que algunas pérdidas te acompañan para siempre. A menudo me pregunto si pudimos haber hecho algo distinto. Si hubiese pasado más tiempo con la cuna, si hubiese tomado en serio la advertencia, si hubiese escuchado los susurros de la gente como si fuesen mapas. La culpa se rehúsa a desaparecer, y a veces se convierte en motor. Me hace volver al monte en intentos de buscar lo que perdimos, hablar con viejos, leer, preguntar. Otras veces me consume, me quita el sueño, me pone en la memoria imágenes que no quiero ver. Vivir con esa culpa significa aprender a no enloquecer por ella. Significa también reconocer que a veces no hay caminos claros para desandar lo que pasó. Si algo quiero decir con honestidad y sin sensacionalismo es esto. La convivencia con lo inexplicable no es un relato de héroes. No hubo hazañas que nos devolvieran a nuestra hija. Hubo, en cambio, una larga y a veces dolorosa lección sobre la humildad de escuchar. Escuchar a quienes llevan siglos en un lugar no es aceptar la superstición sin cuestionarla. Es, antes bien, admitir que la experiencia acumulada de una comunidad puede contener advertencias. No digo que todas las historias sean verdad literal. Digo que hay realidades que se nombran con palabras distintas y que frente a ellas la prudencia suele ser buena compañera. A los padres que hoy me escuchan, si vives en un lugar nuevo y la gente te habla de señales o de presencias, no lo descartes automáticamente. No porque quiera infundir miedo, sino porque la prevención a veces nace de la experiencia y no de la ideología. Estar atento no es vivir en terror. Es cuidarse sin atreverse a creer que todo se resuelve con un billete o con un diagnóstico. Si algo mi experiencia demuestra, es que la vigilancia, la escucha y la humildad pueden marcar la diferencia entre la remediación y la pérdida. No prometo que eso garantice siempre la seguridad, porque en nuestro caso no evitó lo que temíamos. Pero sí te invito a tomar la historia con la seriedad que merece. En la noche en que Sofía se fue, aprendí que hay fuerzas que no se dejan encasillar en la lógica de lo que conocemos. Aprendí, a la fuerza, que la vida puede romperte sin un enemigo visible y que el duelo no es una línea recta. Aprendí a respetar las advertencias, aunque no me gustara reconocer que parte de mi orgullo racional había quedado obsoleto frente a una experiencia. Aprendí también que la gente que vive en un lugar sabe cosas que a veces no se enseñan en libros, y que oírlos puede ser un acto de cuidado. No busco crear pánico ni convertir mi dolor en espectáculo. Lo que comparto con esta voz es una advertencia nacida del precio que pagamos. Estar atentos, respetar la sabiduría local, acompañar a quien sufre sin juzgar y ser padres presentes. Si mi historia sirve para que un padre cierre una ventana a tiempo, que escuche a su vecino o que no minimice un temblor en la respiración de su hijo, entonces quizá todo este relato tenga sentido. Si tienes una historia parecida, si conoces a alguien que vive en sitios remotos, o si alguna vez sentiste que algo no encajaba y no supiste cómo nombrarlo, por favor compártelo en los comentarios. Comparte este video con alguien que tenga hijos y que viva lejos de la ciudad. Tal vez una palabra a tiempo valga más que la explicación que uno inventa después.
Gracias por escuchar hasta aquí.